adelantar un poco cuáles son esas acciones, cómo se plasma, cómo va a plasmar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo estas 5 preguntas, específicamente además la pregunta número 5 relacionada a la creación del Estado de Guayana Esequiba, y también cómo se van a implementar, entendiendo que tienen que ver instancias internacionales para dirimir este diferendo con Guyana. La otra pregunta tiene que estar relacionada un poco con los resultados del referéndum. Yo sé que usted no forma parte del poder electoral, pero en su carácter también de coordinador del comando y que además maneja el tema electoral, me gustaría ver si pudiese explicar esta diferencia que hubo del número de votos del domingo en la noche que anunció el presidente del CNE, Luis Amoroso, de 10,5 millones, a los resultados que se anunciaron el día de ayer cuando entregaba los resultados oficiales, que hablaba de 10,4 millones. Si pudiera, por favor, explicar por qué esa diferencia. La otra pregunta está relacionada con la información que dio el presidente Maduro anoche en su programa sobre esta investigación que se estaría adelantando por parte del Ministerio Público hacia algunos dirigentes opositores, y me gustaría conocer si la Asamblea Nacional de alguna manera también se va a sumar a esta investigación. Y la última pregunta está relacionada, hay que aprovechar, está relacionada con las conversaciones con Estados Unidos, cómo están avanzando, también tomando en cuenta que el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que el gobierno venezolano debe liberar a ciudadanos estadounidenses que están presos aquí, y que también pues emitió una opinión de desacuerdo con respecto al referéndum. Gracias. Sobre la última pregunta, evidentemente, como nosotros somos gente de palabra, solamente te puedo decir que todo tiene su tiempo bajo el sol. Que todo tiene su tiempo. Cuando tengamos que hablar, hablaremos. Como sabemos hacerlo, con voz fuerte y clara. Sobre la penúltima pregunta y el comentario del presidente Maduro ayer en su programa, solamente te leo el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Te repito, están obligados a proteger la soberanía. La protege la basura de Capriles dándole el titular a Guyana News. La protege la sembradora de cenizas esta diciendo que debían suspender el referéndum para que el vicepresidente de Guyana dijera, sí, por favor, suspendan el referéndum. Y eso lo dice la víspera, días antes de que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara. Es decir, dándole una baza a el gobierno de Guyana para respaldar la posición del gobierno de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Eso no son conchas de ajo. Eso viola flagrantemente el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Deben respetar la nacionalidad, no la respetan. Su aliado, el presidente de Guyana, hizo una bandera de Guyana en territorio venezolano. Eso es un delito. La integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. ¿Los intereses de qué nación defiende Capriles cuando le regala ese titular al gobierno de Guyana? ¿Los de Venezuela? No creo. No creo. Él sabe, en su condición de ceniza fantasmática, cuál era el objetivo, qué era lo que le pidieron que hicieran, y él fue y lo hizo, como pidiendo perdón por haber ido a votar. Sobre la pregunta que hace, realmente no me quiero poner pedante, pero eso es una tontería, con todo respeto. Te cuento brevemente, fíjate. En todas las elecciones que se hacen en Venezuela y en cualquier parte del mundo, cuando tú emites un boletín, siempre es un boletín parcial. ¿Por qué es un boletín parcial? Porque al momento del primer boletín se ha transmitido un porcentaje que da un resultado, digamos así, un resultado con una tendencia irreversible. Cuando eso ocurre,
los organismos electorales bajan y dicen, mira, con el 50%, con el 60%, con el 70% de transmisión, calculas una participación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo calculas? Te dicen, la participación fue del 50%, con el 50% de transmisión. Para tú decir el número total de votos, ese 50% lo tienes que proyectar ¿a cuánto? ¿A cuánto lo proyectas? A 100%. Es una regla de 3. Si cuando transmitió el 50% han votado tantos, y eso es el 50%, cuando se llegue a 100%, ¿cuánto va a ser? Es una proyección, es una regla de 3. Cuando transmitió el 80%, la regla de 3 puede o no cambiar, porque la velocidad de transmisión o la velocidad de votos que entran por minuto según la transmisión puede o no cambiar. No es tan simple como una regla de 3, tiene una pequeña variación. ¿Me explico? El dato último fuerte cuando se transmite el 100%, porque como que más de 300 centros de votación todavía estaban votando hasta altas horas de la noche el 3 de diciembre, hasta antes de ayer habían 300 centros de votación que no habían transmitido. Cuando transmite el 100%, ahí sí vas a poder decir con el 100%, no tienes que hacer ninguna regla de 3, porque ya tienes el 100% transmitido. Siempre es así, revisa cualquier resultado de cualquier elección a lo largo de la historia, a diferencia de otros países, porque en otros países ni siquiera pueden dar boletines parciales con recuento de 40, 50%, no, hacen cosas que llaman conteos rápidos, hacen una encuesta de la votación y con eso sacan el primer boletín. Venezuela, por el sólido sistema electoral con el que cuenta, pues puede fácilmente en horas de la noche emitir un boletín como se emitió, con creo que era el 70-75% de la transmisión. El boletín de ayer fue con el 88% de la transmisión. Y haces una regla de 3 simplemente. Si participó el 51,algo% y con el 88% hay tantos votos, con el 100% ¿cuánto va a haber? Y cuando haya el 100% ya contado, ese es el número. No tienes que hacer ninguna proyección. No sé si me expliqué. ¿Quedó claro? Ok. Y sobre la primera pregunta, yo entiendo la curiosidad de los periodistas, lo entiendo perfectamente. Pero si todavía te estuviera diciendo, Gabriela, que esperes hasta mañana, te estoy diciendo que esperes hasta dentro de 2 horas. Gracias. Por Venezuela News, Fabiana Márquez. Adelante. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión en